Hola, ¿qué tal? Soy Ed y en este vídeo vamos a explicar con qué cuerpo resucitó Jesús. Si con un cuerpo físico o con un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque los católicos y otras denominaciones cristianas dicen que Jesús resucitó con un cuerpo humano glorificado. Y no solo eso, sino que ahora mismo está en el cielo con un cuerpo físico. Esto va totalmente en contra de lo que enseña la Biblia. Y lo vamos a demostrar en este vídeo. Y de paso vamos a demostrar cómo Jesús Ferreira, un católico que lleva años debatiendo sobre el mismo tema, se equivoca. Cuando Jesús estuvo en la tierra, antes de morir, tenía un cuerpo humano. Eso nadie lo niega. Pero, ¿dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra? Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ustedes son de las regiones de abajo. Yo soy de las regiones de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios. Así que ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiera. Vemos según estos versículos que Jesús estaba en el cielo antes de venir a la tierra. Bien, estando Cristo en el cielo, ¿tenía un cuerpo físico o espiritual? Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Aquí se nos está diciendo que Cristo tenía forma divina, o sea, un cuerpo espiritual, pero que se humilló para tener un cuerpo humano hasta su muerte. Y luego volvió a ser ensalzado, es decir, recuperó la misma forma que tenía antes de venir a la tierra, su forma espiritual. La palabra llegó a ser carne. Si llegó a ser carne, era porque no lo era un ser espiritual. Hasta aquí hemos visto que Jesús, antes de venir a la tierra, estaba en el cielo y tenía un cuerpo espiritual. Y ahora vamos con la pregunta del vídeo. Una vez que Jesús estuvo en la tierra como ser humano y murió, ¿con qué cuerpo fue resucitado? Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el espíritu. Resucitó para vivir como espíritu, volvió a la vida en el espíritu. Resucitó con una vida espiritual, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Vivificado en el espíritu, vivificado en el espíritu. Si nos vamos a 1 Corintios 15, 45 al 49, dice: así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo. El último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Sin embargo, lo que es espiritual no viene primero, lo que es físico viene primero y después lo que es espiritual. El primer hombre es de la tierra, fue hecho del polvo, el segundo hombre es del cielo. Los que son hechos del polvo son como el que fue hecho del polvo, los que son celestiales son como el que es celestial. Aquí se está haciendo una comparación entre Adán y Jesús. Dice que Jesús era físico, pero se convirtió en un espíritu, es decir, resucitó como un espíritu. Dice que mientras que Adán es de la tierra, del polvo, material, Jesús es del cielo, como el que es celestial, como Dios, es decir, un espíritu. Así que la Biblia nos dice que Jesús resucitó como un ser espiritual. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15:50 dice: pero hermanos, les digo esto, carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo nos dice claramente que un cuerpo físico de carne y hueso no puede estar en el cielo. Esto es lo que la Biblia nos dice claramente sobre el asunto. Pero vamos a razonar en base a otros versículos y veremos cómo llegamos a la misma conclusión. El primer argumento que podemos dar, como digo, aparte de lo que la Biblia nos dice textualmente, es que los discípulos no reconocieron a Jesús después de ser resucitado. María Magdalena no reconoció a Jesús, nos dice Juan 20, 13 a 17. Es interesante que en la tumba se encontraron los paños con los que Jesús había estado envuelto, pero Jesús siempre apareció completamente vestido. Los católicos tienen que creer que Jesús resucitó con su cuerpo desnudo, que robó ropa y que luego volvió a la tumba una vez vestido.
Luego vino una amiga suya, María Magdalena, pero por alguna extraña razón no lo reconoció. La extraña razón es la siguiente. Los católicos dicen que María no reconoció a Jesús porque era de madrugada, así que todavía estaba oscuro y además estaban dentro de la tumba. Y también porque no había mirado con quién hablaba, hasta que al fin miró a Jesús y lo reconoció. Pero esto es falso. En primer lugar, es cierto que María sale aún estando oscuro de casa, pero tiene que llegar al sepulcro, inspeccionarlo, volver a hacer el camino de vuelta hacia donde estaban los apóstoles, hablar con ellos y volver a hacer el camino hacia el sepulcro de nuevo, y esperar a que los dos apóstoles llegaran e inspeccionaran la tumba de nuevo. Luego, habla con los ángeles y después interactúa con Jesús. Es muy probable que para ese momento ya hubiera amanecido. Segundo, María no estaba dentro de la tumba. Dice el relato que María se quedó de pie afuera, que se agachó para mirar en la tumba y luego se volvió, y que fue cuando vio a Jesús. Así que Jesús estaba fuera de la tumba y María también. Tercero, Jesús Ferreira insistió en la charla que tuvo conmigo sobre este tema, y por cierto, charla que eliminó, que María no vio a Jesús hasta el momento en que lo reconoció. De nuevo, esto es falso. Después de decir esto, ella se volvió y vio a Jesús allí de pie, pero no se dio cuenta de que era él. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: «Si tú te lo has llevado, Señor, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». O sea, María estaba hablando con Jesús, lo estaba viendo, pero no sabía que era él. Sigue el 16. «María», le dijo Jesús. Al volverse, ella le contestó en hebreo: «Raboni», que significa maestro. Así que María, que ya estaba hablando y viendo a Jesús, lo reconoció más tarde por algo que dijo Jesús, no por su aspecto físico. Esto es porque, como dijimos antes, Jesús resucitó con cuerpo espiritual, pero se materializó con distintos cuerpos humanos. ¿Es eso posible? Bueno, la Biblia menciona como en varios relatos, diferentes ángeles se materializaron con cuerpos humanos. Incluso los demonios, antes del diluvio, estaban en la tierra con cuerpos humanos. Otro de los discípulos que no reconoció a Jesús fue Tomás. Jesús se materializó con un cuerpo humano con marcas de ejecución para que Tomás le creyera. Pero espera, ¿por qué decimos que Jesús se materializó y no tenía su cuerpo anterior cuando dice el relato explícitamente que tenía las marcas de la ejecución? Pues fijémonos en un detalle del relato. Dice Juan 20:26 que Jesús apareció de repente aunque las puertas estaban cerradas con llave. El católico tiene que creer que Jesús, con su cuerpo físico, traspasaba paredes. En cambio, lo que nos enseña la Biblia es que Jesús se materializó dentro de la habitación cerrada. Otros discípulos tampoco reconocieron a Jesús. Juan 21, 12 y 14 dice que no fue hasta la tercera vez que se les apareció cuando lo reconocieron. Y eran sus discípulos con los que había estado siempre. ¿Cómo explica esto un católico? No puede. La realidad es que Jesús se apareció con otros cuerpos. En Lucas tenemos otro relato de cómo sus discípulos no reconocieron a Jesús. ¿Cómo es posible que también en este caso sus discípulos no lo reconocieron? El católico dice que porque sus ojos estaban velados, pero esto no es lo que nos cuenta el relato. Lucas 24:31 dice claramente que se les abrieron los ojos y lo reconocieron. No dice que lo vieron habiendo estado cegados o algo por el estilo, sino que lo reconocieron. Es decir, ya lo veían, pero no sabían que era Jesús. Además, la expresión «se les abrieron los ojos» también aparece en Génesis cuando Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos. Ellos no tenían ningún problema de visión, simplemente se dieron cuenta de la situación, igual que pasó con los discípulos en el viaje junto con Jesús. Además, el relato no muestra de ninguna manera que ellos tuvieran algún problema de visión. Conversaron, viajaron, se hospedaron en una aldea, comieron y nadie dijo o hizo algo que mínimamente diera a entender que tuvieran un problema en los ojos. Está claro que simplemente no reconocieron visualmente a Jesús. ¿Por qué? Porque no tenía el mismo cuerpo. Además, no se dice que tuvieran ningún problema en los oídos. ¿Por qué entonces no reconocieron la voz de su maestro después de todo un viaje juntos? Comparemos este relato con la ocasión en la que sí se cegó a Saulo de Tarso. Aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano a Damasco.
Durante 3 días no vio nada, ni comió, ni bebió. De inmediato cayeron de sus ojos lo que parecían escamas, y él recuperó la vista. Entonces se levantó y fue bautizado, comió algo y recobró las fuerzas. Se puede ver como en el caso de Pablo se dan detalles y se narra una historia coherente de alguien que había perdido la visión. No ocurre eso con los apóstoles de Jesús, donde tuvieron una conversación orgánica y normal. ¿Por qué? Porque no estaban cegados, vieron a Jesús, pero simplemente no lo reconocieron. Otro argumento que apoya el hecho de que Jesús no tenía un cuerpo físico y que se iba materializando es que no se mostró a todos. Dios lo resucitó al tercer día y le permitió manifestarse o hacerse visible. No a todo el pueblo, sino a testigos nombrados de antemano por Dios. La expresión hacerse visible, efané, deriva de efanó, que significa me hago visible. La pregunta es, si Jesús resucitó con su cuerpo físico, ¿por qué se le permitió hacerse visible si ya lo era? Y otra pregunta, si resucitó con su cuerpo físico, ¿por qué solo se manifestó ante algunos? ¿Es que acaso iba escondiéndose entre los callejones dejándose ver solo por algunos? No tiene sentido. Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, pero Jehová le permitió hacerse visible o materializarse y lo hizo solo ante la presencia de unos pocos. Lucas 24:31 dice que Jesús desapareció ante ellos. Se usa la palabra aphantos, hacerse invisible. Solamente un ser espiritual con la capacidad de materializarse y desmaterializarse podría desaparecer delante de otras personas. Otro argumento es que Jesús se sacrificó una vez y para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, a favor de la vida del mundo. Jesús cedió su cuerpo carnal en sacrificio por la humanidad. ¿Por cuánto tiempo estaría en vigor ese sacrificio? El apóstol Pablo responde: hemos sido santificados por medio del ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Por eso no podría haber tomado de nuevo el cuerpo que sacrificó, porque si lo hubiera hecho, habría anulado su sacrificio. Es como si yo le debiera dinero a mi amigo y le doy el dinero, pero justo se lo vuelvo a quitar. Obviamente, la deuda seguiría sin pagarse. Un último argumento es que el cuerpo de Jesús se rasgó como la cortina del santuario. En Hebreos 10, 19 y 20, Pablo dice que la cortina del santuario representa la carne de Jesús. El cuerpo de Jesús murió tal y como la cortina se rasgó. La cortina no se volvió a unir, así que su cuerpo tampoco se volvió a usar. En conclusión, Jesús comenzó su existencia como un ser espiritual. Los seres espirituales, como los ángeles, tienen la capacidad de materializarse. La Biblia dice que Jesús resucitó en espíritu, se materializó con cuerpos humanos durante un tiempo y finalmente volvió al cielo con su forma original, como un espíritu. Así de sencillo.